Hola, buenas tardes. ¿Les pudieron avisar a todos que hoy les doy solo la clase de las 5 Sí. hasta las 17:30? Bueno, ¿quieren que esperemos 15 minutos o les molesta mucho? Yo no tengo problema. Yo tampoco. Yo tampoco. Bueno, así les damos tiempo. Lo que sí avísenle a los chicos que los estamos esperando y, y arrancamos 17:30. O si no, la graban y después se la pasan, como ustedes quieran, a mí me da lo mismo. Pueden grabar. Claro, profe, eso. Ah, listo, entonces arrancamos. Arrancamos, ¿sí? Yo para los que no. Dale, muchas gracias. Yo para los que no lo saben, hoy es una jornada importante en leucemia linfática crónica acá en la Argentina. Vinieron algunos disertantes de Europa y me han invitado a participar de la charla y tengo que estar a las 8 de la noche. De hecho, estoy ahora en la Facu, pues estoy un poquito más cerca del lugar del evento. Así que es por eso que los molesté y les pedí si por hoy podían conectarse todos a, a esta hora, ¿sí? Así que desde ya les agradezco que me hayan tomado el favor de conectarse a esta hora. Bueno, vamos a arrancar, ¿sí? Hoy vamos a hacer una introducción, ¿sí? A lo que es el mundo de las enfermedades proteicas, ¿sí? Que no es un mundo que le compete solo a la hematología, sino que vamos a ver que un proteinograma electroforético, que ya les debe sonar, si lo habrán escuchado alguna vez, es un estudio que nos permite hacer diagnóstico de muchas enfermedades, ¿sí? No solamente de enfermedades hematológicas propiamente dicho, sobre todo de enfermedades oncohematológicas, sino que me permite hacer también diagnóstico de repente de enfermedades autoinmunes o enfermedades infecciosas, ¿sí? Gracias, Daniela, por la felicitación, ahí estaba bien. Voy a contar un poco qué es el proteinograma, ¿sí? Porque vieron que nosotros estudiamos muchas cosas a lo largo de la carrera que las repetimos y después no sabemos muy bien de qué se tratan, ¿sí? Si bien es cierto que nosotros nos vamos a recibir de médicos, no vamos a ser bioquímicos y no tenemos que saber en profundidad cómo se hace un proteinograma, cómo corren las proteínas, qué proteínas lo conforman, yo creo que son datos que nos ayudan a veces a entender un poquito más. ¿Por qué? ¿Sí? ¿Por qué pedimos lo que pedimos? Y de esa manera podemos entender qué es lo que estamos buscando, porque después tenemos resultados y no sabemos de qué nos están hablando. Eh, la electroforesis de las proteínas, en este proteinograma, que es precisamente eso, es un método que lo podemos definir como semi-cuantitativo, que lo que hace es, a grueso modo, para que ustedes lo entiendan, analizar las proteínas, ¿sí? Dentro de esa corrida electroforética, lo que ocurre es que las proteínas del suero se van separando, ¿sí? Y en esa separación lo que podemos llegar a observar es la información correspondiente a qué proteína, ¿sí? Se encuentra en forma mayoritaria en cada una de esas bandas que corren, ¿sí? Es medio chino, pero ahora lo van a empezar a entender un poco más. Por lo tanto, toda la información que aporta esa proteína específica, ¿sí? Se puede de repente distorsionar si están aumentadas otras proteínas, ¿sí? Si yo tengo una enfermedad, vamos a lo práctico para que se entienda más fácil, si yo tengo una enfermedad oncohematológica, ¿sí? Yo sé que tengo una enfermedad que es clonal, ¿sí? Hay una alteración citogenética, como venimos viendo en todas las clases de los sábados y las clases de los Zoom, cuando hablamos de patologías oncológicas, sé que tengo una clonalidad, ¿sí? Una monoclonalidad que me permite que esa proteína se forme constantemente, siempre la misma proteína, ¿sí? Predisponiendo a la enfermedad por excelencia de aumento de proteínas, si hablamos de oncomatología, que es el mieloma múltiple, ¿sí? El mieloma múltiple, que lo vamos a ver el sábado en la clase práctica, se antecede muchas veces por enfermedades que son conocidas como gamapatías monoclonales. ¿Bien? Es decir, yo puedo arrancar un mieloma múltiple, puede iniciarse la enfermedad como una gamapatía monoclonal con un exceso de depósito de una proteína monoclonal
que con el correr del tiempo puede evolucionar a un mieloma múltiple. ¿Bien? Y eso es lo que vamos a ver más en profundidad el sábado cuando hablemos de gamapatías y hablemos precisamente de mieloma múltiple. Pero es importante entender este concepto de proteinograma electroforético, porque el proteinograma electroforético lo que me va a mostrar en estos pacientes es que una de las bandas, ¿sí? Puede ser una banda alfa, puede ser una banda beta, ¿sí? Y en el inicio del estudio, eh, la totalidad de las gamma globulinas van a estar por encima del valor de corte, ¿sí? El proteinograma nos va a informar cómo está la corrida de las alfa, cómo están las corridas de las betas, cuántas son las proteínas totales, y me va a informar cuánto es la gamma globulina total. En una enfermedad que nosotros consideremos, ya sea monoclonal, como puede ser una enfermedad oncomatológica, o policlonal, como de repente puede producirse en un paciente que tiene una enfermedad autoinmune, lo que vemos es aumento de estas gamma globulinas, ¿sí? ¿Cuáles son las tres principales inmunoglobulinas que nosotros tenemos? Tenemos IgG, IgA e IgM, ¿sí? Una vez que yo detecté en un proteinograma electroforético que el total de las gamma globulinas se encuentra por encima del valor normal, lo que tengo que detectar es a expensas de qué inmunoglobulina está aumentada, ¿bien? Entonces, hipergamaglobulinemia, informada en un proteinograma electroforético. Segundo paso, veo cuál es la que está aumentada. ¿Es la IgG? ¿Es la IgA? ¿Es la IgM? Eso vamos a ver que cambia muchísimo el diagnóstico de la patología y el pronóstico de la patología. ¿Bien? ¿Qué pasa en las enfermedades oncohematológicas como el mieloma múltiple, como la enfermedad de Waldenström, como la enfermedad de las cadenas pesadas, que es un poco más rara, o como las gamapatías, cuando inician, sí, las gamapatías monoclonales de significado incierto, que lo pueden encontrar también como MGUS, MGUS? ¿Qué pasa con esas patologías? Bueno, esas patologías tienen aumento de una inmunoglobulina, ¿sí? Es IgG, es IgA o es IgM. Después veremos si lo que está comprometido de cada una de estas inmunoglobulinas es su cadena alfa, si es su cadena lambda, si es su cadena beta, ¿sí? Y de ahí se desprenden muchas variantes que por suerte ustedes no la tienen que aprender para el examen. Pero sí lo que tienen que entender es este concepto del proteinograma electroforético. Yo pido un proteinograma electroforético. ¿Para qué? Para ver si hay aumento de proteínas totales. Y si en esas proteínas totales, cuando hacemos la corrida de cada una de las proteínas en diferentes bandas, me encuentro con que tengo un aumento de las gamma globulinas. Si tengo un aumento de las gamma globulinas, lo que tengo que hacer es ir a buscar a expensas de qué. ¿Es a expensas del IgA? ¿Es a expensas del IgG? ¿Es a expensas del IgM? Y a partir de allí continuar el diagnóstico con un montón de otros estudios que vamos a ver el sábado. Que es importante que ustedes sepan también que muchas veces, debido a la actividad de la inmunidad humoral que nosotros tenemos, o por diferentes mecanismos patológicos propios de cada enfermedad, o a veces por infecciones, ¿sí? Ojo, a veces por infecciones, por procesos inflamatorios agudos o procesos inflamatorios crónicos, podemos tener una hipergamaglobulinemia, como les dije recién, pero que en lugar de ser una hipergamaglobulinemia monoclonal, es una hipergamaglobulinemia policlonal, ¿sí? Es decir, allí lo que se pone en juego no es una alteración genética que produce un mismo protooncogen en forma continua, en forma clonal. Acá es policlonal. ¿Por qué? Porque no hay una mutación específica que provoque ese aumento de las proteínas, sino que es una alteración de la inmunidad humoral del paciente, dada por ejemplo, como les dije antes, lo más frecuente es una enfermedad autoinmune. ¿Bien? ¿Hasta acá me siguen? Esto es lo más difícil de la clase. Sí, doctor. Si no, me paran como Eh, siempre y profe, explico. yo tengo una duda. Sí, y es normal que tengan dudas porque yo creo que mieloma múltiple y gamopatía monoclonal para mí es la enfermedad más difícil de hematología. Así que párenme las veces que necesiten porque también es difícil explicárselos. Pregunten. Yo tenía una duda. Nosotros hacemos el proteinograma, tengo una hiper gamma globulinemia, como dijimos. Ahora, yo quería saber si es IgG, IgM o IgA, eso, para saber cuál es. ¿Lo hago en este proteinograma o hago otro estudio para saber cuál es?
en el por lo general, el proteinograma electroforético, lo único que te va a informar es que hay hipergamaglobulinemia. O sea, te va a decir el rango de las gamaglobulinas, que suele ser normalmente de 0,78 a 1,54, a vos vas a ver que de repente te informa, no sé, 2,1. Bueno, ya sabes que hay una hipergamaglobulinemia, ¿sí? Y ahí en ese momento te va a informar si es policlonal o si es monoclonal. En el proteinograma electroforético básico, liso y llano, te lo va a informar. Lo que vos tenés que hacer como segundo paso en un análisis de sangre común y corriente, dosar las inmunoglobulinas. Ok. ¿Sí? Y después lo que vas a hacer, que lo vamos a ver más en profundidad el sábado, es observar si esas inmunoglobulinas tienen inmunofijación, si se fijan, ¿sí? Alguna célula de ese paciente, tanto en sangre como en orina, que es el principal compromiso que tienen estas enfermedades, como es la gamapatía monoclonal o el mieloma múltiple. Pero eso vamos a ir avanzando después el sábado. Hoy me conformo con que entiendan esto. Miren el proteinograma electroforético. ¿Está por encima del valor normal la gamma globulina? Bueno, yo tengo que ya encender mis alarmas de que tengo o una enfermedad monoclonal o una enfermedad policlonal que me lo va a informar en ese momento. Si es policlonal, el paciente tiene que ir al reumatólogo, a que el reumatólogo le descarte alguna enfermedad autoinmune, a menos que sea un HIV de reciente diagnóstico o que tenga una infección aguda en ese momento. Si no, debe ir al reumatólogo para descartar enfermedad autoinmune porque el proteinograma es muy útil para los reumatólogos también. Si es monoclonal, yo ya sé que es algo hematológico y no tengo muchas opciones. O es una gamapatía que está empezando o ya es un mieloma múltiple. Pero eso lo vamos a aprender el sábado. ¿Qué cosas me marcan que dejó de ser una gamapatía y que pasó a ser un mieloma? ¿Bien? ¿Hasta ahí me siguieron? Más o menos. Sí, Sí, las que con quieran. respecto a lo que preguntó mi compañera. Sí, Entonces, la gran diferencia de un proteinograma, de una un aumento de proteínas, ¿sí? sí, Con respecto a una gamma globulinemia incierta, ¿sí? sí. Es que yo en el hiperproteinograma yo tengo todas las inmunoglobulinas aumentadas, todas las proteínas aumentadas, Exacto. ¿vamos? Exacto. Y Lo- en el incierto, o sea, voy a tener orientada un tipo. Siempre tenés un tipo. Bueno, siempre en medicina no existe. Yo he visto mielomas múltiples con dos inmunoglobulinas aumentadas, o he visto enfermedades autoinmunes también, porque empiezan tratamiento con anticuerpos monoclonales y elevan otra inmunoglobulina. Puede pasar, pero sí, a los fines Pero a los mayoritarios. finos, o sea, en A una los tengo fines, todos y en una tengo algunas. Una cosa así. exactamente. Exactamente. Sería como un criterio. Lo que hay que ver después, lo que hay que ver después es tratar de identificar cuál es la paraproteína, ¿sí? Que está formando esa inmunoglobulina. Si Claro, pertenece a la cadena lambda, ¿sí? Si pertenece a la cadena beta, ¿se acuerdan que las inmunoglobulinas allá lejos con Bertot se dividían en muchas cadenas, ¿sí? Lo que vamos a tener que ver es qué cadena es para tratar de saber si es lambda o si es gamma, ¿sí? O si es kappa, perdón, si es lambda o si es kappa, perdón, si es lambda o si es kappa. De acuerdo, estén comprometidas las cadenas cortas o las cadenas largas, o las cadenas livianas o las cadenas pesadas, como le quieran llamar, eh, para poder clasificar a ese paciente. ¿Cómo hago eso? Una vez que tengo el proteinograma que me informa una hipergamaglobulinemia que es monoclonal, necesito hacer inmunofijación en el suero y inmunofijación en la orina de ese paciente. ¿Para qué? Porque en la inmunofijación es donde voy a ver si eso es lambda o si eso es kappa. ¿Sí? Nadie les va a pedir que ustedes expliquen esto en un examen, no entren en pánico. ¿Sí? Yo les estoy explicando esto para que ustedes entiendan por qué llegamos al diagnóstico de una gamapatía o de una amiloidosis o de un mieloma múltiple con un proteinograma electroforético. Y llegamos allí porque básicamente el mieloma múltiple es una discrasia de células plasmáticas, ¿sí? Donde lo que tenemos afectado claramente es la síntesis de proteínas. ¿Bien? ¿Hasta acá Doc, me siguen? Sí, bueno, a pero ver, eso con en palabras, respecto. Esperen, pregúntenle a uno. A ver. en palabras y en jerga tradicional, como para un niño de 5 años,
Monoclonal quiere decir que nos está diciendo que está atacando o un solo tipo de linfocitos, digamos, ejemplo. Policlonal estaría diciendo que algo está atacando o hay anticuerpos contra muchas células, digámoslo así, y por eso se piensa en algo general, algo así. Exactamente, cuando es algo oncológico, ¿sí? Tenemos la clonalidad de un gen, ¿sí? Nosotros, cuando tenemos una enfermedad oncológica, lo que tenemos es un gen que está mutado, por lo general, algunas enfermedades todavía no se conoce la secuenciación génica, pero en hematología, que nos llevamos muy bien con la genética y los estudios moleculares, sabemos que lo que se produce es la monoclonalidad que altera un gen, ¿sí? Esa monoclonalidad hace que esa proteína M, en este caso, que es un anticuerpo que es monoclonal, o una porción de ese anticuerpo, que puede ser la cadena liviana o la cadena pesada, se sintetiza en mayor cantidad. Cuanto más se sintetiza, más grave es la enfermedad, ¿sí? Porque estas proteínas, estas paraproteínas, tienen la capacidad de depositarse en diferentes órganos. Por eso vamos a ver que el mieloma múltiple o la gamapatía monoclonal, que es el estado previo del mieloma múltiple, estamos hablando de la misma enfermedad, solo que en un estado previo, ¿sí? Gamapatía monoclonal y mieloma es el estado previo al mieloma, ¿sí? La gamapatía que afecta por Cuando, general. cuando usted dice gamapatías, está hablando de lo incierto. Yo sé que Exacto, tengo un aumento de un tipo de inmunoglobulinas que me está exacto. aumentando, pero yo todavía no tengo sintomatologías de ningún tipo de enfermedad, por lo tanto tendría que estar orientada a algo hematológico o algo reumático, pues vamos a decir. Muy bien. Lo único que te voy a Bueno, corregir es que no te vas a orientar a algo reumatológico, porque si es monoclonal, vos ya sabés que eso es oncológico y eso es hematológico, ¿sí? Lo reumatológico es policlonal, porque los por- pacientes tienen anticuerpos circulando, ¿sí? Que van a despertar la acción de diferentes fracciones de las inmunoglobulinas. Y eso va a ser policlonal, no va a ser un daño clonal, ¿sí? o sea, Como sería más una hipergamma proteinuria. exacto, van a Bien. tener una hipergamaglobulinemia, y como dijo muy bien la compañera, adelantándonos a lo que igual vamos a ver el sábado, y quédense tranquilos que en la clase yo voy a hacer de vuelta una introducción, porque repito, para mí es de los temas más complejos. Lo que yo voy a diferenciar entre una gamapatía monoclonal de significado incierto, que por eso se llama de significado incierto, de un mieloma, es que en la gamapatía todavía no tengo ningún evento definidor de mieloma, ¿sí? Que puede ser el compromiso de la médula ósea, que puede ser la anemia, que puede ser la hipercalcemia, que puede ser la insuficiencia renal, que puede ser el compromiso óseo en una resonancia magnética de columna. Todas esas cosas abandonan el concepto de gamapatía monoclonal para clasificar al paciente en un paciente que tiene un mieloma múltiple, ¿sí? Pero eso lo vamos a ver el sábado. Lo que yo quiero que entiendan hoy es entonces que yo tengo a punto de partida de una hipergamaglobulinemia un aumento en la síntesis de una inmunoglobulina, de una parte de esa inmunoglobulina, que puede ser cadena lambda o cadena kappa, y que eso lo que va a hacer es formar una paraproteína, ¿sí? Esa paraproteína es como un anticuerpo monoclonal, nosotros la llamamos componente M, y tiene la capacidad de depositarse en diferentes órganos y provocar un daño. ¿Todos entendieron eso? Si entendieron eso, les va a ser más fácil entender las enfermedades. Sí. Sí, mucho mejor. Bien. Em, Ahora, ¿cuánto tarda, sí, esa gamapatía incierta en desarrollar, por ejemplo, el mieloma múltiple o qué sé qué yo, una buena pregunta. amiloidosis o qué sé yo, la microglobulinemia de Waldenström o cualquiera de esas? Muy, muy buena pregunta. Em, bien, te la voy a contestar. En la gamapatía monoclonal, ¿sí? El riesgo de progresión a un mieloma múltiple es de un 1% por año, ¿sí? O sea que no es tan alto el riesgo, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa? Dentro de las gamapatías, vamos a ver la próxima clase presencial, tenemos gamapatías de bajo riesgo, de moderado riesgo y de alto riesgo. Siempre me mato los jorobo con lo mismo. Nosotros nos gusta hablar de riesgos. Si es una gamapatía monoclonal de alto riesgo, va a tener muchísima mayor, obviamente, posibilidad de transformarse en un mieloma múltiple. Pero si es una gamapatía de bajo riesgo, es tan bajo el riesgo que piensen que esos pacientes nosotros los controlamos solamente una vez por año. Así que la incidencia es muy baja
Y hay pacientes que pueden tener gamapatías en gas toda la vida y no mantenerse, perdón, estables en el tiempo, ¿sí? Y eso tiene que ver con que, como estamos hablando de una patología oncológica que necesita de una alteración clonal para provocar un daño, la posibilidad de que ese paciente vuelva a tener una alteración a nivel genético no es tan alta, ¿sí? Es más probable que un paciente que evoluciona al mieloma evolucione porque ya tenía una traslocación, una lesión, una mutación en algún gen que ya nos habla de que va a ser de peor pronóstico y probablemente pueda evolucionar el día de mañana a un mieloma múltiple, ¿sí? Es decir, cuando tenemos una apatía monoclonal de significado incierto, que son estas enfermedades premalignas, repito, premalignas, y tenemos esa banda monoclonal, esa hipergamaglobulinemia a expensas de una inmunoglobulina, sabemos y tenemos que tener en cuenta que estamos hablando de una enfermedad que puede preceder al mieloma múltiple, a la amiloidosis o a la macroglobulinemia de Waldenström, ¿sí? Que son las tres enfermedades a las cuales puede evolucionar. Eh, y eso quiere decir que seguramente ese paciente ya tiene alguna alteración en algún clon que a veces no la llegamos a detectar, porque en el caso del mieloma múltiple, si se acuerdan, los chicos de los sábados que hablamos mucho de esto de que el estudio citogenético me brindaba información del código genético del ADN en ese paciente y la información cromosómica, y que después tenía el FISH, ¿se acuerdan? Que podía detectar translocaciones o mutaciones o lesiones que estaban mucho más encriptadas. En el caso del mieloma múltiple, todas esas alteraciones son muy encriptadas. Entonces, por lo general, para poder hacer el diagnóstico necesitamos hacer un FISH. Y como ya saben y lo hemos charlado, el FISH es un estudio muy caro. Entonces, a veces no tenemos acceso a ese tipo de estudios. Eh, Bien, hasta acá, ¿cómo vamos? Aturdidos, me imagino. No los voy a aturdir mucho más Oh, con bien, esto. bien. Bien, bueno. Eh, entonces, le voy a compartir pantalla. Dame un segundo. Ujú. Esperen que no encuentro la clase. Esperen porque tengo un power y no estoy encontrando. Como siempre, Martín. Denme un segundo que ahí lo descargo de nuevo. Denme un segundo. Y no les voy a compartir el archivo.
A ver si la pueden ver ahí, porque no sé por qué no la puedo. Ujú. Bueno, la voy a tener que compartir así, porque no entiendo qué es lo que está pasando. No me la deja descargar del mail. A ver, vamos. Si no ven, me avisa. Se ve, profe, se ve bien. Sí, pero no me dejó. No sé por qué no me dejó descargar el Power. Bueno, bueno, vamos a hablar un poco de amiloidosis, ¿sí? La amiloidosis es una enfermedad bastante rara, ¿sí? No es una enfermedad que veamos con mucha frecuencia, ¿sí? Eh, y es una enfermedad que está dada por el depósito de proteínas, precisamente, que es lo que estamos hablando en la clase de hoy. Como verán, hay diferentes tipos de amiloidosis. La más frecuente y la que yo quiero que ustedes, no pretendo que la sepan al detalle, ni mucho menos, no me parece una clase muy trascendental para el conocimiento hematológico general que uno busca que ustedes tengan con medicina interna. Les repito, porque no es una enfermedad tan frecuente. No es que no vemos nunca en la vida, sí, la vemos, pero es rara. Es la amiloidosis AL, ¿sí? Que es la amiloidosis que más nos encontramos en nuestro medio. Bien. Después hay otros tipos de amiloidosis que dan una clínica un poquito más florida, con más compromiso cardiológico, si se quiere. Saben ustedes que amiloidosis es una enfermedad que ustedes ven bastante, ¿sí? Rey hincha bastante con amiloidosis, es por eso que incluí hoy en esta clase teórica el tema, porque sé que después en el examen aparece alguna pregunta, entonces no quería que los tome por sorpresa la pregunta. Así que voy a ir con las cosas que son más importantes. La amiloidosis se desprende de lo que estábamos hablando recién, ¿sí? De este clon, como ven acá, yo si muevo la flecha ustedes lo ven, ¿no? Sí, Sí, se ve todo sí. bien. De este clon de células plasmáticas, ¿sí? Que en este caso es un clon que es menor al 10%, la cantidad de células plasmáticas es menor al 10%. ¿Por qué es importante el porcentaje? Porque vamos a aprender el sábado cuando hablemos que, no sé dónde ponerme esto. Es importante cuando hablemos el sábado que el porcentaje de células plasmáticas es lo que me divide un poco si eso es una gamapatía, si es un mieloma múltiple indolente o si es un mieloma múltiple definitivamente, ¿sí? Y después ahora vamos a ver cuáles son los criterios que me distinguen entre una amiloidosis y un mieloma múltiple, porque a veces es medio parecido, ¿sí? Eh, por lo general, esta amiloidosis AL se produce por un depósito de cadenas livianas, ¿sí? Fíjense que el 75% de las cadenas involucradas son lambda, ese signito es el signito de lambda, y el 25% es por capa. ¿Qué pasa con estas proteínas? Se pliegan de una forma anómala, ¿sí? Y después se depositan, como les dije anteriormente, en diferentes órganos, y esa proteína anómala, dispuesta en una posición cuaternaria, que no importa, va provocando daño, un daño bastante
profundo, ¿sí? Sobre todo a nivel cardíaco y a nivel renal, ¿bien? Pregunta de examen del doctor Rey, ¿sí? ¿Cómo hago el diagnóstico de una amiloidosis? Bueno, obviamente tiene que partir del proteinograma electroforético, ¿sí? Por eso les hice la introducción, porque todo lo que vamos a hablar hoy y lo que vamos a hablar el sábado va a partir de un proteinograma electroforético. No es que a mí se me ocurre, porque el señor tiene una insuficiencia cardíaca, eh, que esa insuficiencia cardíaca puede ser por amiloidosis, ¿sí? Bueno, ojalá que alguno de ustedes sea un Doctor House en potencia y el que haga cardiología algún día diga, che, esta insuficiencia cardíaca puede ser por amiloidosis. Yo casualmente el año pasado le preguntaba a un amigo que hace cardio y que no solo hace cardio, sino que además hace cardioimágenes. Vieron que todas las especialidades tienen una subespecialidad que nunca se imaginan que existe, pero existe. Y él me contaba que la verdad no ven tanta cantidad de amiloidosis. Pero bueno, uno que está en hematología, es una enfermedad que vemos y lamentablemente el compromiso renal y el compromiso cardiológico es lo que más vemos. ¿Cómo podemos hacer el diagnóstico? Bueno, tenemos varias formas, ¿sí?, de arribar al diagnóstico, siempre teniendo en cuenta que voy a necesitar una biopsia. ¿Bien? La biopsia va a ser indispensable. ¿Qué es lo indispensable de esta biopsia? Tratar de identificar el tejido amiloide con una tinción especial que se llama tinción del rojo Congo. Entonces, cuando Rey les pregunta en el examen, el paciente tiene una amiloidosis AL, o les dice, el paciente tiene una enfermedad con componente monoclonal que tiene compromiso, tiene una insuficiencia cardíaca o tiene una insuficiencia renal por la cual dializa, bueno, está poniendo todas las alarmas para que piensen en una amiloidosis, ¿sí? Compromiso cardíaco, macroglosia, ahora vamos a ver un poquito más de eso, compromiso renal, componente monoclonal, bueno, ahí está bastante fácil pensar en una amiloidosis, porque el mieloma múltiple, vamos a ver el sábado, no genera tanto compromiso a nivel cardiológico, directamente no genera compromiso. Entonces, ¿qué puedo hacer? Lo que más hacemos en la práctica es la biopsia de la grasa abdominal, que tiene un muy buen rédito. La puede hacer un dermatólogo o la puede hacer un cirujano, cualquiera de los dos. Ingresa con una aguja, toma muestra de la grasa, succiona, eso se analiza, se tiñe, y en esa tinción lo que vamos a ver son los depósitos de la sustancia amiloide. Los que vamos a ver, no, yo no lo voy a ver, quizás alguno de ustedes que haga anatomía patológica. Tengo un alumno, tuve un alumno en internados hace poco que ahora es residente de anatomía patológica. Eh, Les va muy bien, si a alguno le gusta más o menos, les recomiendo que es una buena especialidad porque hay muy poquitos y está bastante bien remunerada y reconocida. Eh, la otra opción que tengo es hacer una biopsia del órgano comprometido. Ahora, se imaginarán lo complejo que es hacer una biopsia cardíaca, una biopsia renal, ¿sí? ¿A quién le vamos a hacer ese tipo de biopsia, sobre todo biopsia renal? Al paciente que no tiene compromiso en la médula, ¿sí? O al paciente que tiene una biopsia de grasa abdominal negativa para amiloidosis, ¿sí? En la tinción fue negativa, pero la sospecha es muy alta. Bueno, en ese caso, lo que más me va a aportar información es si puedo hacer la biopsia del órgano. Yo, en todos estos años de hematólogo, la verdad es que solamente vi una biopsia renal, eh, y después todo fue grasa abdominal o médula ósea, ¿sí? ¿No? Nosotros también, como hacemos la médula para ver la cantidad de plasmocitos que tiene el paciente, por esto que yo les dije anteriormente, que el porcentaje de plasmocitos nos sirve como un corte para la enfermedad, aprovechamos y también tenemos para rojo Congo con el anatomopatólogo y a veces llegamos al diagnóstico, ¿sí? Eh, Eso por un lado, que les puede preguntar el doctor Rey. Acá en esta diapo, como verán, tenemos las diferentes manifestaciones clínicas que van desde la astenia, pérdida de peso, púrpura periorbital, macroglosia, que es muy frecuente, ¿sí? Sobre todo en las que son a expensas de IgM, aumento de la glándula submaxilar, hepatomegalia con aumento de la FAL, colestasis, neuropatías, ¿sí? Hay enfermedades neuropáticas, los neurólogos ven amiloidosis también, verán que es una enfermedad que abarca muchas especialidades. A los que les guste neuro, la amiloidosis es muy interesante porque provoca muchos síndromes neuropáticos raros, y vieron que a los neurólogos les suele gustar mucho las cosas raras y atípicas. Hipotensiones ortostáticas, pueden tener disfunción eréctil, pueden tener trastornos en la sensibilidad, trastornos motores. Es una enfermedad que compromete bastante
lo que tiene que ver con la sensibilidad. A nivel cardíaco, quizás lo más conocido de la amiloidosis, o lo más conocido por ustedes por el año pasado cuando estudiaron miocardiopatías, puede provocar insuficiencia cardíaca, suele dar una miocardiopatía más bien dilatada. eh, Pueden tener hipertrofia ventrículo izquierdo, pueden tener patrones de pseudoinfartos, desarrollar arritmias, y esto les digo que es bastante frecuente, lo mismo que el síndrome nefrótico, con una gran proteinuria, y después pueden tener incluso trastornos a nivel gastrointestinal. Como verán, son bastante floridos los cuadros clínicos. Acá dice, el 10% de los pacientes tendrá, bueno, esta es una amiloidosis que es muy poco frecuente, que es la amiloidosis por transtirretina, así que no le vamos a dar bola, pero fíjense que la amiloidosis sistémica, que quizás la más frecuente, el 21% de estos pacientes parten, que es un poco lo que me preguntaban ustedes, parten de una apatía monoclonal. Y de allí la importancia de hacer el diagnóstico de la apatía monoclonal para poder hacer el seguimiento de ese paciente y no comerme la evolución a un mieloma o una amiloidosis, que son enfermedades que tienen tratamiento, que a veces andan muy bien, a veces no, pero tenemos muchos tratamientos para hacer. Les diría que es la amiloidosis, el mieloma, o sea, las gamapatías, ¿sí? Las enfermedades por depósito de proteínas, son las que más drogas desarrollan año a año en los laboratorios. Así que ahí tenemos mucho material, lo vamos a ver el sábado. A diferencia por ahí de lo que ya vimos el sábado pasado en leucemia, que seguimos usando el GATLA hace 1000 años, ¿sí? Porque bueno, no encontramos nada mejor, a lo sumo van agregando alguna droga. Acá siempre tenemos alguna droga que nos da un poquito más. ¿Cómo podemos hacer el diagnóstico? Que es lo que les pregunta Rey. Entonces van a decir el proteinograma electroforético con el componente monoclonal, que es lo que yo quiero que me pongan en el examen los chicos que rinden el sábado. Una resonancia magnética, tengo que tener una resonancia magnética del corazón, es la única forma que tengo de ver el depósito de sustancia amiloide a nivel cardíaca, ¿sí? Así que la rezo para el corazón, bien, que no es un estudio que estemos tan acostumbrados a escuchar, resonancia magnética cardíaca, pero bueno, en este caso sí. Puedo hacer un ecocardiograma, por supuesto, puedo hacer un centellograma buscando lesiones óseas. Y ahora una pregunta que es la que se deben estar haciendo todos ustedes, que es la pregunta que vamos a tratar de resolver el sábado, que es lo que más me importa, que es, bueno, Martín, ¿por qué, como cuernos llegamos a diagnosticar estas enfermedades que son tan complejas, tan raras a nuestra conciencia y carrera médica, pero tan frecuentes, ¿sí? Porque si bien la amiloidosis no es tan frecuente, la gamapatía y el mieloma son pero muy frecuentes, lamentablemente. Les diría que la gamapatía es eh, una enfermedad tan prevalente como puede ser un síndrome mielodisplásico, que es lo que vimos el sábado. Pasa que como el proteinograma electroforético no es un estudio que se pida de rutina, no es un hemograma, los pacientes tienen la alteración clonal y nunca se enteran, a veces, ¿sí? A veces llegamos al diagnóstico cuando un paciente tiene una anemia que no encontramos por qué cuernos es la anemia, no la podemos clasificar en ningún tipo de anemia. Entonces decimos, che, no tendrá una gamapatía, no tendrá un mieloma y eso le está provocando la anemia. El paciente tiene aumento del calcio, que vamos a ver que se asocia mucho a las gamapatías, lo vamos a ver el sábado. ¿Por qué tiene aumento de calcio? El endocrinólogo ya lo estudió, le buscó hiperparatiroidismo, no le encontró nada. Trastornos de tipo paraneoplásicos, no impresiona. Bueno, busquemos gamapatía. Una falla renal. Muchas veces a estos diagnósticos los pacientes con amiloidosis suelen llegar al consultorio, mismo con gamapatías, por los nefrólogos, ¿sí? Si a uno le gusta nefro, va a haber mucho de estos pacientes, porque son pacientes que tienen afectación renal, que el nefrólogo no se la puede atribuir ni a una hipertensión, ni a una diabetes, ni a una NTA, ni a una nefritis intersticial aguda. Son pacientes que tienen síndromes nefróticos, ¿sí? Con proteinurias de alto rango. Entonces terminan en el diagnóstico mediante el proteinograma electroforético. Entonces, proteinograma electroforético principalmente, a veces, no me pregunten por qué, ya les voy a contar algunos casos el sábado, hay médicos que piden proteinogramas electroforéticos de rutina. No sé para qué. A veces eso hace que el diagnóstico del EMGAS llegue a los 40, a los 50 años y genera, como digo siempre, cuando tenemos una patología que no tenemos mucho para hacer y la diagnosticamos a edades muy tempranas, en la era de Google, en la era de Internet al alcance de la mano,
Eso provoca muchas veces que el paciente esté con una ansiedad importante durante mucho tiempo. Entonces, esas serían las situaciones en las cuales yo puedo llegar a la amiloidosis, ¿sí? Pidiendo un proteinograma, con un paciente derivado por hipercalcemia, por anemia que no tiene causa, por una insuficiencia renal. Ahora, yo antes les Perdón, dije, doctor, me quedó la curiosidad de por qué algunos doctores solicitan proteinogramas constantemente. Y un ejemplo, si yo tengo un paciente que tiene infecciones recurrentes o frecuentes, ¿no lo podría estar solicitando para ver por dónde viene la cosa? No muy sé, se me bien, ocurre. voy a dar justificativos para un proteinograma. La justificación que diste vos está perfecta, ¿sí? ¿Por qué? Para que todos entiendan. Un paciente que tiene infecciones a repetición es un paciente que probablemente tenga un trastorno de la inmunidad. Entonces lo que tengo que ver es que ese paciente, en lugar de tener una hipergamma-globulinemia, no tenga una hipogamma-globulinemia. Es decir, que la gamma-globulina que yo antes les dije que en estas enfermedades iba a estar alta, en esos pacientes va a estar baja. Incluso a veces los pacientes que tienen enfermedades autoinmunes, hoy por ejemplo vi una señora con Sjögren, suelen tener asociados a esos trastornos autoinmunes cuadros de hipogamma-globulинemias y se infectan a repetición. Eso les pasa mucho a los pacientes que tienen leucemia linfática crónica, también, que es una enfermedad que vimos el sábado. Son pacientes que tienen trastornos de la inmunidad por esa alteración linfocitaria. ¿Se acuerdan que les dije? Los linfocitos no sufren el proceso de hipermutación somática en los ganglios linfáticos, entonces son linfocitos que no funcionan como tienen que funcionar, están muy elevados, pero no funcionan, y eso trae aparejado problemas de tipo hipogamma-globulinemia y se infectan a repetición. Y A yo, ese, un a ejemplo, a ese paciente está bárbaro que le pidan un proteinograma electroforético, ¿sí? Buenísimo, es un buen ejercicio. Habla bien de ustedes como médicos que no se olvidaron de la inmunidad, ¿bien? Y dicen, bueno, a ver, ¿por qué se infecta tanto? ¿Bien? Y le piden un proteinograma. Ese está justificado. ¿Qué más está justificado? Una anemia que no tiene ninguna causa aparente, está justificado el proteinograma. Un paciente que tiene dolores articulares recurrentes y no le encontramos ningún anticuerpo específico, los reumatólogos no le encuentran ningún bueno, ese proteinograma electroforético está justificado. Bien, una proteinuria, una miocardiopatía que el cardiólogo no sabe por qué, bueno, en esos casos sí, pregúntame. Decime, ¿me bueno, querés? me estaba anotando y me perdí un poco, pero ¿y qué posibilidad yo en estos pacientes que estoy sospechando que tienen enfermedades infecciosas recurrentes y le hago un proteinograma, me pueda llegar a desarrollar una gamapatía incierta, por ejemplo? ¿Me lo puede producir a largo plazo? Por más que sea una Vos, mutación genética. a ver, ¿Se si, entiende lo que quiero decir? no te entendí la pregunta, a ver, reformúlamela, a ver. A ver, yo tengo un paciente que una vez al año le hago un proteinograma, ¿sí? Sí. Porque tiene infecciones a repetición. ¿Puedo llegar a sospechar en algún momento que ese paciente me puede desarrollar una gamapatía? No sé, que Sí, sea incierta o me no, a ver, desarrolle cualquier cosa. siempre la gamapatía es incierta. Ese es un concepto que se tienen que llevar de la clase de hoy. Las gamapatías son gamapatías de significado incierto. Después hay gamapatías de significado clínico que nunca en mi vida vi una, ¿sí? Son gamapatías que lo único que hacen es depositarse en un órgano y afectar ese órgano, pero bórrense eso. Para ustedes las gamapatías son gamapatías de significado incierto. ¿Por qué son inciertas? Y porque puede tener toda la vida una gamapatía o se puede transformar en un mieloma múltiple indolente o se puede transformar en una amiloidosis o en un mieloma múltiple o una macroglobulinemia, por eso se llaman inciertas, porque no sabemos si van a provocar una clínica o el paciente la va a tener toda la vida y no va a pasar nada. Estos pacientes, a ver si entendí la pregunta, ¿pueden tener hipogamma-globulinemia? Sí, no es muy frecuente. ¿Sí? No es muy frecuente. Perfecto. Eh, Entonces, todo esto que les dije recién es cómo llego al diagnóstico de una enfermedad por depósito de proteínas desde cero, ¿sí? Desde pedir el proteinograma, de sospecharla por lo que hablamos.
los dolores óseos, las lesiones líticas en la resonancia magnética de columna. Los traumatólogos, aunque ustedes no lo crean, diagnostican mucho mieloma múltiple, mucha apatía, porque ven imágenes en la resonancia de columna de un paciente que los consulta por lumbalgias a repetición. La columna es el sitio de mayor compromiso de estas enfermedades. Y los traumatólogos de repente ven una lesión osteolítica, que es muy típica de esta enfermedad, y bueno, ya saben que ellos no tienen mucho para hacer y los derivan al hematólogo, ¿sí? También son una especialidad que diagnostica mucho este tipo de enfermedades. Incluso es una especialidad que nosotros tenemos mucho manejo multidisciplinario porque a veces hay que hacer cirugías de corrección para estos pacientes porque los mielomas, algunos son muy agresivos y lo único que hacen es avanzar en el tiempo. Ahora, salimos de eso, ¿sí? Salimos del paciente de cero. ¿Todos entendieron por qué puedo pedir un proteinograma en un paciente de cero? ¿Sí? Creo que lo repetí más de una vez. Ahora, tengo que tener en la cabeza lo que me preguntaron ustedes al principio de la clase. Estos pacientes, o lo que les acabo de decir hace 30 segundos, estos pacientes con EMGAS, ¿sí? Que yo diagnostiqué porque un día le vi una banda monoclonal que era muy chiquitita, porque la hipergamaglobulinemia que tenía el paciente era muy chiquitita, porque no tenía ningún criterio para mieloma, después lo vamos a ver el sábado. Entonces es una gamapatía, nada más. Es una gamapatía monoclonal de significado incierto, que se controla una vez al año. Bueno, ¿a quién, sí, o qué tendría que pasarle a esa gamapatía para transformarse en una amiloidosis? El sábado vamos a ver lo que le tendría que pasar para transformarse en un mieloma. Para transformarse en una amiloidosis tendría que tener un ProBNP muy alto, ¿sí? Que se acuerdan que es un marcador de dilatación, de sobrecarga a nivel cardíaco, albuminuria por pérdida selectiva de esta proteína a través de la orina y aumento de la fosfatasa alcalina. Son tres criterios que nosotros pedimos en un paciente cuando diagnosticamos un EMGAS para ver si eso nos orienta o no a una amiloidosis, porque son todas patologías muy parecidas. Entonces, nos cuesta hacer el diagnóstico. Si el paciente tiene un ProBNP muy alto, si tiene una FAL muy alta, si tiene una albuminuria, cualquiera de estas tres me habilita a pedirle la biopsia, ¿sí? Biopsia de grasa abdominal tenida con rojo con. Una vez que tengo la biopsia, clasifico la amiloidosis, esto no importa, no es para ustedes, es muy complejo, y evalúo con el resto de los estudios que vamos a aprender el sábado para ver cómo lo sigo a ese paciente. ¿Sí? Profe, ¿tienen que cumplirse los tres criterios o solo con uno basta? 2 de 3 para pedir el estudio. La realidad es que son 2 de 3 según las guías. La vida real es que si yo tengo un paciente con gamapatía monoclonal y tiene un ProBNP elevado, yo le hago la biopsia. ¿Por qué? Piensen ustedes que una gamapatía monoclonal lo único que hace el paciente es hacerse controles. No se trata, no hay ningún tratamiento, se controla, nada más. A veces, como les dije, si es de bajo riesgo, se controla una vez por año. Si el paciente desarrolla una amiloidosis, ¿sí? A lo largo de todo ese año, y me viene a ver a mí en abril del año que viene, y la amiloidosis la hizo de acá a 2 meses, porque puede pasar, lo más probable es que me venga a ver a mí ya con compromiso renal, compromiso cardíaco, entonces llegó tarde. Por eso, frente a la albuminuria, al ProBNP o a la FAL elevada, nosotros hacemos la biopsia. Porque ese paciente ya es otro paciente. Es un paciente que va a tener que hacer quimioterapia, es un paciente que se va a tener que controlar mensualmente, ¿bien? Es un paciente que va a tener que ir al cardiólogo, va a tener que ir al nefrólogo. Es un manejo multidisciplinario. ¿Bien? Y en esta parte de la diapositiva está lo más fácil. Está lo del examen de interna, que Rey les pone todos los datos. Si el paciente viene con signos o síntomas de amiloidosis como macroglosia, falla renal, miocardiopatía dilatada, astenia, pérdida de peso, y ustedes le hacen el proteinograma electroforético, y CM significa componente monoclonal, tiene una hipergamaglobulinemia a expensa de una inmunoglobulina, bueno, listo, está más fácil. Hacen la biopsia y se fijan si tiene o no tiene amiloidosis. ¿Bien? A esto no le den bola porque es para otros tipos de amiloidosis. Yo vi una sola en mi vida y no les va a preguntar eso el doctor Rey. Y acuérdense que el examen se los voy a corregir yo, así que más o menos básense en estas cosas que yo les estoy diciendo, porque son temas muy complejos y los van a leer del libro. Es realmente muy complejo, ni hablar si se les ocurre agarrar una guía de hematología.
Las gamapatías, insisto, para mí, al día de hoy, siguen siendo las patologías más complejas de la hematología, por lejos. Yo cada vez que viene un paciente de consultorio y le diagnostico una gamapatía, cada vez que lo voy a seguir, tengo un criterio de respuesta, lo vamos a ver el sábado, y van a ver que es bastante complejo. No es tan sencillo y tan lineal como una leucemia, ¿sí? O como un linfoma, ni hablar, linfoma mucho más fácil. Eh, lo que les dije antes, Te hago una ¿sí? pregunta. Sí, Hoy para el pregunté. saco hacemos el electro, el ecocardiograma y la resonancia. Sí, eso va a quedar a criterio del cardiólogo, pero Ah, sí, ok. en general hacen todo. Perfecto. Y fíjense que acá está lo que yo les decía antes. Son pacientes que quizás el citogenético nos queda un poco corto, bastante corto, para detectar estas alteraciones que son la translocación 11-14, la ganancia del 1Q, no importa, nadie les va a preguntar eso. Entonces el FISH es quizás el que más datos nos aporta para poder definir el tratamiento. Bien, que el tratamiento se tiene que adaptar al riesgo del paciente, al compromiso del órgano que tenga el paciente, a cuál es la alteración clonal que tenga ese paciente, que es el FISH, lo que vimos recién, y cuáles son las comorbilidades. Los pacientes con amiloidosis suelen ser pacientes más bien añosos. Entonces, eh, estamos un poco complicados. La erradicación de la enfermedad es lo primero que vamos a buscar. Después buscamos respuesta, después mejorar el órgano y después, bueno, si podemos aumentar la supervivencia libre de progresión y que es la supervivencia libre de progresión, que es algo que lo van a leer mucho en hematos y cuando estudien SLP, que es un poco, les dije el otro día, nos gustan demasiado las siglas a nosotros, es como decir cuánto tiempo el paciente va a estar sin tratamiento y se va a mantener, sin evolucionar en su enfermedad. Y la supervivencia global es el porcentaje de la supervivencia global es cuántos pacientes sobreviven 5 años a esa patología. ¿Sí? O sea, somos bastante tétricos. Le ponemos supervivencia global a todo, ¿sí? A las leucemias, a los linfomas, a los mielomas, a las mielofibrosis, a las polisitemias vera. ¿Cuánta supervivencia global tiene ese paciente de acuerdo al riesgo, a esa clasificación que tanto les digo yo que nosotros jorobamos, que nos gusta mucho encuadrar a los pacientes, somos bastante cuadrados para eso, porque precisamente por esto somos bastante cuadrados. Porque como le vamos a decir a un paciente que tiene una enfermedad oncológica y que se puede morir de esa enfermedad, ¿qué es lo primero que el paciente va a querer saber, aunque no me lo pregunte? ¿Qué es? ¿Cuántos años le quedan? ¿Cómo? ¿Qué cuántos años de vida le quedan aproximadamente? Y sí, es lo que el paciente quiere saber. ¿Sí? Algunos lo preguntan, otros no lo preguntan, otros lo pregunta el familiar, otros lo pregunta la pareja, otros lo preguntan los hijos, otros lo preguntan a los meses de haber empezado un tratamiento, un seguimiento, pero en definitiva, hay algunos que reconozco, ¿sí? Por supuesto, hay algunos que dicen yo, no me importa, no quiero saber nada y le damos para adelante, perfecto, pero la verdad es que esos datos nosotros los tenemos que tener, porque si a mí alguien me pregunta, Martín, me diagnosticaron una mielofibrosis, y mirá que la media es de 6 meses a un año, ¿sí? Entonces, eh, no puedo negarle esa información al paciente porque después, como les dije el otro día, los pacientes son todos diferentes. En el síndrome mielodisplásico, ¿se acuerdan que hablamos el otro día de la azacitidina, de que le prolongaba un poco la sobrevida? Después hay pacientes, como les conté, la señora que tengo yo, 80 y pico años, que ya va por el ciclo, no sé, creo que va por el 20, azacitidina, hoy la vi justo. Salen de las reglas, pero en lo general uno tiene que saber más o menos de qué está hablando, ¿sí? Porque el paciente tiene cosas para resolver, porque el paciente tiene incertidumbres, porque el paciente quiere saber si vale la pena también. Si vale la pena la quimioterapia o no vale la pena. A veces no vale la pena. No se crean que yo particularmente pertenezco al grupo de los hematólogos que a veces digo no vale la pena, ¿sí? Porque sé qué es lo que le puedo ofrecer de supervivencia libre de progresión y supervivencia global, y bueno, quizás no justifica todo lo que se va a tener que someter a lo largo de un tratamiento tan extenso. ¿Qué es Profe, importante? perdón, Sí, no sé, quizás una pregunta tonta, pero ya me pierdo en esos temas. ya saben Porque que cuando yo soy hablamos biólogo, no de existen cómo, preguntas.
Vamos. Gomopatía y mieloma múltiple, eso, estamos hablando de células anómalas de plasmocitos, ¿no? De que precursores de Exactamente. anticuerpos. Y en la amiloidosis me perdí, ¿se trata de ese mismo tipo de cosa? ¿Es otra proteína? ¿Es una específica? ¿Puede ser cualquier proteína anómala? En eso me perdí un poco. La amiloidosis, como dice acá, que les iba a poner si no es más teórico, después si quieren se los comparto, eh, es una proteína, igual que en el mieloma múltiple, solo que tiene la particularidad, como dice este drive, de adoptar una formación cuaternaria particular. ¿Sí? Es la misma proteína, solo que se dispone de otra manera. ¿Sí? Ah, Puede ser perfecto, gracias, IgA, profe. puede ser IgM, puede ser IgG. ¿Sí? Después, si quieren, se los comparto, que es el libro que estoy escribiendo de Mato, ¿sí? La guía, libro, como quieran llamar, para ver si se puede empezar a usar acá en la facu el año que viene. Pero bueno, todavía no llegué para ustedes. Tratamiento, ¿sí? Estos pacientes se trasplantan, ¿bien? Estos pacientes se pueden trasplantar y son pacientes que les suele ir bastante bien con el trasplante y hay otros pacientes que no son candidatos al trasplante de células progenitoras hematopoyéticas. La quimio no creo que Rey se las pregunte, así que me parece que con esto de amiloidosis estamos más que bien, ¿sí? ¿Me siguieron? Sí, Sí, doctor. doctor. ¿Se les Sí, haría a sí. los pacientes un alotrasplante de células madre? Exactamente. Ok. Sí, si puedo hacerle un trasplante de células madre o células progenitoras hematopoyéticas, que es lo mismo, estaría buenísimo. Sí, es una opción curativa y además estos pacientes después del trasplante tienen muy buena sobrevida, les va muy bien, tienen muy buena supervivencia libre de progresión. Una vez que se trasplantan, hacen unos ciclos de quimio, que son 4 a 6 si no me falla la memoria, o 2 a 4 no me acuerdo ahora. Y después de esos ciclos están listos para trasplantarse si tienen un donante. Si tienen un donante, se trasplantan, la verdad que andan bárbaros. Hace unos meses yo vi una señora que se trataba ahí en el Álvarez, que le habían diagnosticado la amiloidosis hacía 27 años. Estuvo 27 años libre de progresión. Impresionante. Eh, Falleció ahora. Pero bueno, falleció porque, bueno, porque la enfermedad genera daño renal, ella tenía daño renal, daño cardiológico, había recaído en realidad. Pero fíjense que el trasplante le dio una calidad de vida espectacular durante 27 años. ¿Sí? Así que vamos a verlo en el mieloma, que es la enfermedad que más se trasplanta en hematología, el mieloma múltiple. Eh, Algo que menciona acá también es el melfalán. Melfalán y sí, Sería prednisona. un antiquimioterápico. sí, el melfalán también forma parte de un esquema. El melfalán se usa muchas veces eh, como un esquema más de sostén en estos pacientes y no tanto un esquema curativo, ¿sí? Pero sí se puede usar melfalán. Lo que más usamos en realidad es daratumumab, usamos ciclofosfamida, usamos de corticoides siempre, dexametasona, bortezomib, hay muchas drogas para la amiloidosis y para el mieloma. El sábado igual vamos a charlar un poco de estas drogas, no porque Rey se las vaya a tomar, pero es interesante y que les quede como concepto a ustedes, médicos jóvenes, y que es una enfermedad bastante prevalente, el mieloma y las gamapatías, eh, que está todo el tiempo progresando. La verdad que es de lo que más información llega siempre. Por eso es tan difícil, al menos para mí, es la enfermedad que menos me gusta de Mato, porque siento que si no es tu subespecialidad mieloma, te perdés muchas cosas, porque hay demasiada patología dentro de la misma enfermedad. Entonces es difícil, no es como linfomas, que son todos más o menos parecidos, o leucemias, ¿sí? Acá es tanta la evolución de la medicina y de los laboratorios que hay que estar muy encima. Y como todos ustedes van a ver pacientes que tengan gamapatías, ¿sí? Y les va a llegar al consultorio, estoy seguro, se van a acordar de mí, algún paciente con un proteinograma electroforético que tenga un componente monoclonal y el paciente les va a decir, ah, sí, yo tengo una enfermedad hematológica que no sé qué es, porque imagínense que si es difícil explicárselos a ustedes, lo difícil que es bajárselo a un paciente muchas veces, pero saben que lo tienen. ¿Sí? No, si yo tengo una enfermedad que tiene algo que ver con las proteínas,
pero me controlan, ¿sí? Bueno, y ustedes ya a partir de allí tienen la pauta de que, bueno, saben un poco de qué se trata, que es la idea de medicina interna, ¿no? No formarlos como hematólogos, sino darles ese concepto general. ¿Bien? ¿Me siguieron? ¿Dudas? Sí, sí, profe. ¿Algo que me quieran preguntar? Por mi parte, no, doctor. Bueno. Eh, por esta clase, ¿sí? O sea, de gamapatías, acá cerramos. El sábado seguimos con gas y mieloma múltiple. ¿Bien? Les voy a hablar de un tema que quedó colgado en el programa por los feriados y todos los líos que tuvimos, que es coagulación intravascular diseminada. Y se los voy a dar porque el doctor Rey se los pregunta. ¿Sí? Eh, Nos quedó colgado, porque estuve repasando en el programa, coagulación intravascular diseminada, nos quedó colgado porfirias, ¿sí? Y era otra cosa que yo había visto, bueno, eosinofilia, pero en realidad eosinofilia yo les hablé un poco cuando hablamos de LMC el sábado, hace ya unos cuantos sábados, cuando hablamos de policistemia B, la trombostemia esencial, que les dije que la leucemia amiloide crónica podía tener aumentos de basófilos, eosinófilos. De eosinofilia, lo único que les digo que lean del libro son los diagnósticos diferenciales, o sea, las causas. Se las digo rápido, que son las causas, no son muchas, ¿sí? Tienen eosinofilias por parásitos, fácil. Eosinofilias en el asma, por ejemplo. Eosinofilias por fármacos, las estatinas, ¿se acuerdan que yo les conté un caso clínico? Eosinofilias por alergias, ¿sí? Varias. Y después sí tienen eosinofilias por leucemias eosinofílicas o eosinofilias por leucemia amiloide crónica, precisamente. Por lo general les pide 5 causas, yo ahí les di 6. Después tienen más fármacos, pero es una pregunta que la hace todos los años y no quiero que ustedes se la pierdan, ¿sí? Y dar una clase de eosinofilia implica dar una clase de síndrome hipereosinofílico. Y es un tema también bastante grande que no sé si les va a aportar mucho. De hecho, creo que lo que les pregunta Rey en el examen es lo que tienen que saber. ¿Por qué un paciente puede tener eosinofilia? Un día le piden un laboratorio a un paciente porque, por cualquier causa y se encuentran con que tiene 30% de eosinófilo, bueno, sepan que obviamente el 80-90% de las veces va a ser por una alergia, por un parásito, por una droga, pero existe una leucemia crónica y existe una leucemia aguda por eosinofilia. ¿Sí? Son raras, son raras. Yo no vi nunca una leucemia eosinofílica, pero sí vi muchas LMC, leucemia amiloide crónica, con predominio eosinófilo. Así que eso, punto. De porfiria, cuadro raro si lo hay. Nunca vi una porfiria, pero el doctor Rey les pregunta todos los años un cuadro clínico de porfiria. Del capítulo de porfiria, la clínica, ¿sí? Porque yo no me voy a poner exigente en la corrección de ese tema, porque parece que es un tema que es ultra poco frecuente, que las porfirias cutáneas tardas ni siquiera la vemos nosotros los hematólogos, la ven los dermatólogos, y las porfirias intermitentes agudas, ¿sí? Que es lo que les suele preguntar en el examen, anoten, PIA, porfiria intermitente aguda, la suelen ver los neurólogos. Recording ¿sí? in progress. Porque son un cuadro neurológico, pero estudien la clínica, ¿bien? Porque eso es lo que les puede preguntar el doctor Rey. Son enfermedades que se producen por trastornos en el metabolismo del hierro, ¿sí? No se enrosquen demasiado con esas patologías, por lo que les digo siempre. Mi objetivo es, sé que me están grabando, espero que esto no llegue a nadie más que ustedes. Mi objetivo siempre es el mismo, de hace 6 años que doy clases, que es, y más pasa el tiempo, más es mi objetivo. Que la clase sea útil para ustedes aprobar el examen, que es lo que ustedes quieren, obviamente, bueno, me están escuchando ahí por amor al arte, pero también que sea útil para su vida médica, ¿sí? Entonces, los temas que yo creo que no van a ver nunca en la vida, ¿sí? O van a ver alguna vez y no les va a tocar de cerca, a menos que sean neurólogos, dermatólogos o hematólogos, en este caso, no le encuentro mucho sentido, ¿sí? Y los temas que son así tan finitos,
como hemofilia. ¿Se acuerdan que les conté? Existe una fundación particular para la hemofilia. Los pacientes hemofílicos se atienden en la Academia Nacional de Medicina. No llegan a mí. Y eso que trabajo en uno de los 3 servicios más grandes de hematología de Buenos Aires. Pero no llegan ahí. A menos que llegue porque tuvo un accidente en la vía pública. Pero si no, no vienen ahí. Las porfirias es lo mismo. Hay un centro que trata las porfirias. ¿Sí? Entonces, esas patologías que son tan chiquititas, tan específicas, no me parece que sea tan importante. Sí, así como soy benevolente con ustedes en la corrección de esos temas, me pongo exigente en lo que sí es importante que sepan. ¿Bien? ¿Quedó claro eso? Sí, Doc, quedó claro. Eso despierta amor y odio después. Después me odian porque les digo, no pueden no saber esto, no pueden no saber esto y se enojan, pero también se olvidan que yo hay un montón de cosas que le digo, bueno, no pasa nada. ¿Sí? ¿Qué pasa con SID? ¿Sí? Coagulación intravascular diseminada es lo último y los libero. ¿Quiénes ven las coagulaciones intravasculares diseminadas? ¿Quién se imaginan ustedes qué médico puede enfrentarse a este cuadro? ¿Un internista? Exactamente. El médico de terapia intensiva. Bien. La coagulación intravascular diseminada es un cuadro que se caracteriza porque el paciente tiene mucho consumo de factores de la coagulación, ¿sí? El paciente tiene consumo plaquetario, el paciente tiene consumo de los inhibidores fisiológicos de la coagulación, que ya hemos hablado cuando hablamos de trombofilia, ¿sí? Se los consume, se los gasta. Eh, y tienen una activación exagerada, ¿sí? Generalizada, persistente, de, el sistema de la coagulación, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Al estar tan estimulado esa cascada de la coagulación por algún desencadenante, que vamos a ver ahora los distintos desencadenantes que tenemos, al estar tan estimulada esa coagulación, llega un momento que el paciente se consume los factores. Entonces tiene una balanza que de repente le está diciendo, te vas a trombosar, y de repente en un segundo le está diciendo, vas a sangrar, ¿sí? De repente gana el estado profibrinolítico y de repente gana el estado protrombótico, ¿sí? En un primer momento, cuando uno hace un laboratorio en un paciente que tiene una SID, no debería encontrar cambios, ¿sí? Y esto es quizás un poco más teoría, ¿sí? Esto es lo que dicen los libros, lo que dicen los papers de coagulación intravascular diseminada. ¿Por qué digo que es lo que dicen los libros, lo que dicen los papers? Porque la coagulación intravascular diseminada es un cuadro agudo que lo puede llevar a la muerte al paciente en 2 segundos. Entonces, esto es un poco romántico, ¿sí? Bueno, la verdad es que cuando los mecanismos de compensación se agotan y están sobrepasados, ahí es donde empiezan a bajar los factores, las plaquetas, los inhibidores. Después viene la coagulopatía por consumo. Después aumenta el dímero D. Bueno, sí, todo eso es muy lindo en el libro, pero la realidad es que ese paciente no existe, ¿sí? Cuando uno tiene una coagulación intravascular diseminada, tiene un paciente que está sangrando o se está trombosando. Punto. ¿Sí? ¿Qué es lo que me puedo encontrar en el laboratorio? Bueno, sí, por supuesto, todo esto que yo les dije recién. Consumo de plaquetas, consumo de factores, aumento del dímero D, dependiendo de qué, de cómo esté inclinada esa balanza. ¿Sí? ¿Y por qué se produce esto? Bueno, lo que más provoca SID, que es una pregunta de examen que el doctor Rey le suele hacer, ¿cuáles son las causas? Que no me parece mal esa pregunta, es, ¿por qué les digo esto de que SID no es tan frecuente? Porque en realidad es frecuente, lo que no es tan frecuente es que le diagnostiquemos, ¿sí? Que le pongamos el sello, esto es una SID. No, es un paciente que está séptico, es un paciente que tiene un cáncer sólido o hematológico, es un paciente que tuvo un politraumatismo o una quemadura o sangró, Y o los muchas... trastornos obstétricos, pero eso es Eso. frecuente. Eso les iba a decir, o trastornos obstétricos como desprendimiento de placenta, como fetos muertos retenidos, o pacientes que hacen un infarto también pueden terminar en una SID, o una hepatitis fulminante, un golpe de calor, ¿sí? Las causas son un montonazo. Dijo acá la compañera, eso es muy frecuente. Claro que sí, es muy frecuente tener un trastorno Los obstétrico, abortos y todo eso lo puede llevar. abortos, exacto, que me lleven a trastornos de la coagulación. Lo que yo digo es que
no van a ir al hospital y se van a encontrar una carpeta que diga el paciente está en esta cama porque tiene SID. ¿Sí? Es un estado secundario a la patología de base del paciente. El paciente tiene un aborto, la paciente tiene un aborto y está internada y tiene plaquetopenia. Bueno, probablemente esté haciendo una SID, ¿sí? Pero me refiero a que no necesitamos ir corriendo a ponerle el sello. ¿Se entiende? Les digo porque van a decir, che, al final nunca en mi vida vi una SID. Sí, probablemente hayas visto muchas SID, ¿sí? Lo que pasa es que no le ponemos el nombre. ¿Bien? ¿Se entendió ese concepto? Sí, O sea que como al ser como un estado secundario, tenemos una patología base. Y producto de esta patología de base tiene activación de la hemostasia, fue exagerado, puede llegar a un punto que provoca mucha trombosis o hemorragia y sería como un estado secundario a esta patología de Perfecto. base. Exactamente. Exactamente. Gracias. o Por lo sea que cuando a mí general- me llega esa clínica es cuando yo ahí tengo que estar pensando en eso. Y claro, cuando vos ya tenés una mujer que está internada por un aborto, por un feto muerto, por un desprendimiento de placenta o un cáncer terminal en terapia intensiva, que tiene un dímero D por las nubes, o un trastorno de la coagulación como un KPTT muy prolongado o un QIC muy prolongado, decís, che, me parece que este paciente está haciendo trastorno de la coagulación, debe estar haciendo una SID. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa? Para que ustedes lo entiendan, el que se activa, como siempre, es el gran responsable de la cascada, que es el factor tisular. Ese factor tisular se expresa muchísimo en las células malignas, tanto de los tumores sólidos como las leucemias, sobre todo. Y también se expresa muchísimo en las células del endotelio vascular. Ese endotelio vascular que se daña tanto en los trastornos obstétricos, en la sepsis, ¿sí? En los infartos. Entonces ahí se inicia la cascada, se propaga la cascada, se consumen los anticoagulantes naturales, se consume el inhibidor del factor tisular. Nosotros tenemos un inhibidor del factor tisular propio que hace que no estemos trombosándonos todo el santo día. Todo eso se empieza a consumir, el paciente está inflamado, está con la coagulación activada y lo único que hace es esa inflamación estimular más el endotelio y más el endotelio. Y a medida que se daña el endotelio, ¿qué se liberan? Citoquinas, interleuquinas, TNF, monocitos, polisacáridos, todas cosas que lo único que hacen es contribuir a que haya cada vez más y más y más inflamación. Hasta que llega un momento que se consume absolutamente todo y el paciente va o a un cuadro de tipo trombótico o a un cuadro de tipo sangrado. ¿Qué es lo más frecuente? Y que sangren por consumo, porque el proceso que lo lleva a activar la cascada de la coagulación es un proceso muy rápido, ¿sí? Se activa el factor tisular, se inhibirán todos estos mediadores que yo les mencioné recién, pero es tan rápido el proceso y es tan grave la patología de base que llega un momento que la cascada se agota. Cuando la cascada se agota, se come todos los factores de la coagulación, se come todos los inhibidores fisiológicos que estaban por las nubes tratando de compensar, y el paciente sangra. ¿Sí? Se los expliqué como un cuentito bastante básico, obviamente si lo van a leer, se los podría explicar mucho más hematológicamente hablando y más complicado, pero para que ustedes entiendan qué es lo que pasa. ¿Entendió? Sí, profe, se tenía bien. Sí, Gracias. Sí, doctor. profe. Entonces el tratamiento va a depender de si es un paciente que tiene más riesgo de trombos que Y de ahí vamos al hemorragia. gran problema en estos cuadros. ¿Cómo los tratamos? Que es un gran problema. Antes déjenme decirle que es un cuadro que cuando se instala tiene una tasa de mortalidad muy alta. ¿Sí? Un paciente que tiene una sospecha, vuelvo a decir sospecha, porque no hay estudio diagnóstico para decir esto es una SID. ¿Sí? Ese es el primer dato que les aporto. No hay un estudio que El yo le... libro te dice que, sí, el libro te dice como primer tratamiento, primer paso del tratamiento es tratar la patología de base que está provocando esta sobreactivación. Obvio. Pero además les digo que no hay un diagnóstico. ¿Sí? Para el diagnóstico lo que tengo que hacer es pensarla. Después tengo que ver cuál es la situación clínica que está desencadenándola y ver si me cierra para que pueda ser una causa de SID, que son las que mencioné recién, que tenga una plaquetopenia que no explico, que esté sangrando y no me explique por qué, o que tenga trombosis microvasculares y no entienda por qué. Y después enganchar algo del laboratorio que yo pueda asociar y decir, esto puede ser una SID, pero nunca le puedo poner el nombre definitivo, ¿sí? Porque no hay ningún estudio que sea específico. Piensen que un marcador
de estado protrombótico es el dímero D. ¿Y cómo va a estar el dímero D en un paciente que está séptico? En una paciente que tuvo un aborto, en una paciente que tiene un infarto. En todos casos va a estar aumentado. ¿Sí? ¿Cómo va a estar el dímero D en un desprendimiento de placenta? Aumentado. ¿Cómo van a estar las plaquetas en un paciente que está séptico y ya seguramente tenga compromiso hepático y plaquetopénico? Entonces, sí, es un cuadro que uno termina diciendo, y puede ser una CID, pero no tenemos un gol estándar. Les decía, es un cuadro que cuando se instala tiene más del 40% de mortalidad. ¿Sí? Y Sobre doctor, ¿y el fibrinógeno, la fibrina, no sería como el más consumo, orientativo? sí, el consumo del fibrinógeno puede ser, ¿sí? La caída es bastante específica, pero es poco sensible. Y la caída del fibrinógeno en la CID está presente solamente en un 30% de los casos. ¿Sí? Entonces, también es complicado, ¿sí? Tenemos un score de vuelta, nosotros hinchamos siempre con los scores, les prometo que en reumato, en endocrino y en nefro se liberan de los scores, ¿sí? Por eso les digo que mato es quizás la más pesada de las cuatro. Tenemos un score, no se los va a preguntar el doctor Rey, pero para que ustedes sepan que existe, que es el ISTH, siempre con siglas nosotros, que lo que cuenta son la cantidad de plaquetas con un valor de corte de 100.000 y 50.000, el valor del dímero D, el tiempo de protrombina o el ring del paciente y el fibrinógeno. Y de acuerdo a ese score nos da un índice que se acerca bastante al diagnóstico de SID. Nosotros lo usamos, el ISTH. Contamos las plaquetas, contamos el PDF, contamos el TP o el ring y el fibrinógeno, y depende el valor que tenga de plaquetas, depende el PDF, el dímero D que tenga, depende el TP que tenga y depende el fibrinógeno que tenga, suma un puntaje. Si eso da mayor a 5, nosotros decimos que eso es una CID. ¿Bien? Sin ningún gol estándar, pero nosotros nos basamos en que eso es una CID. ¿Bien? Hasta acá me siguieron. Sí, ¿No? doc. Bien, última partecita y los libero. Entonces, ahí preguntaba una compañera, ¿y qué cuernos? ¿La insuficiencia hepática, pregunta Sebastián? Sí, la insuficiencia hepática puede generar CID también. Puede llegar un momento que se consuma demasiado los factores de la coagulación. No es tan frecuente, pero podría pasar. No es tan frecuente porque es un cuadro crónico, ¿sí? Por lo general. Entonces, de alguna forma, si bien tienen trastorno de la coagulación, son trastornos más bien compensados. Esto creo que lo hablé un sábado, no sé si vos cursás los sábados conmigo. El paciente cirrótico, que es un capítulo que a mí me gustaría incluir para hemato el año que viene, porque es algo que les va a servir mucho para lo clínico de ustedes, el conocimiento general. Es un paciente muy complejo porque se encuentra todo el tiempo en este balance de ¿qué hago? ¿Sangro o me tromboso? ¿Sangro o me tromboso? Es bastante interesante. Último punto, y quizás lo más difícil de una CID, ¿sí? Es lo más difícil de una CID, es qué cuernos hacemos. ¿Por qué? Tengo que tener en cuenta si la enfermedad de base que tiene ese paciente es tratable o no tratable. Tengo que tener en cuenta si tiene una trombosis o tiene un sangrado. Si tiene una trombosis y lo quiero anticoagular, yo mismo le puedo provocar el sangrado en cuestión de horas o minutos. Entonces, la decisión es bastante compleja. Lo que tratamos nosotros siempre de hacer mucho hincapié, y no es por lavarnos las manos en absoluto, es que el terapista, pues son pacientes que están en terapia intensiva, no están en la sala de clínica médica, obviamente, es que el terapista lo resuelva. ¿Tiene un aborto? ¿Tiene un feto muerto? Bueno, hablar con el obstetra, sáquenle eso, porque si no, no vamos a resolver así. ¿Está séptico? Bueno, metámosle antibiótico y veamos, ¿sí? Siempre muy enérgicos en resolver la causa, ¿sí? Porque es la que gatilla o eh, despierta todo este desbalance hemostático, ¿sí? ¿Qué hago mientras? Bueno, si el paciente no está ni trombosado ni sangrando, no hay ninguna indicación de corrección cosmética, como decimos nosotros los hematólogos, que es lo que hablamos el sábado pasado cuando hablamos de terapia transfusional. ¿Se acuerdan que yo les dije que hay como una fan de todo el mundo de, ay, tiene 7 de hemoglobina, ponle glóbulos rojos, ay, tiene un poquito alterado el KPTT, ponle plasma fresco con factores? No, no corregimos cosméticamente valores anormales. Acostumbrémonos a convivir con lo que dice la hoja sin salir corriendo, ¿sí? A menos que tenga menos de 30.000 plaquetas, a menos que tenga un TP extremadamente prolongado,
a menos que el paciente no tenga menos de 20.000 plaquetas, pero tiene 50.000 y para sacarle el bebé que tiene muerto adentro, lo tienen que operar. Bueno, ahí sí corregimos, ¿sí? Pero no hacemos medidas cosméticas. En hematología, nunca, ¿sí? Esos meses que tenemos dentro de nuestro curso superior de hemoterapia, que es muy cortito, deben ser 1 mes y medio, 2 meses, salimos muy bien aprendidos por los hemoterapistas que no es gratis transfundir a una persona. Acuérdense lo que les dije el sábado, es un tejido, acuérdense lo que les dije, se pueden adquirir anticuerpos y podemos hacer lío. Si ese valor que el paciente tiene me implica algún trastorno clínico, por supuesto que lo vamos a transfundir, pero si no, no. Si está sangrando, lo transfundo. Si necesita plaquetas, le paso plaquetas. Si tiene un TP o una PTT muy prolongado, el plasma fresco congelado es una opción. Si tiene fibrinógeno por debajo de 150, pasaré crioprecipitados o fibrinógeno. Bien. ¿Qué pasa con los antifibrinolíticos? ¿Sí? Eh, Acuérdense que les dije que existe el ácido tranexámico, que lo que hace es inhibir la fibrinolisis en forma muy potente. Eh, lo vamos a usar solamente en una dosis única, porque si es antifibrinolítico, por ende es protrombótico, cuando el paciente esté sangrando. Si no, no. Ahora, nadie me va a preguntar qué hacemos con el paciente que tiene un cáncer. ¿Por qué les digo al paciente que tiene un cáncer? Porque es diferente. Porque también tiene la parte de las drogas quimioterápicas que influyen en eso, aparte de la No, propia si vos, patología. si vos tenés una sepsis, te doy antibiótico y te curás. Si vos tenés un feto muerto, el obstetra te opera o la obstetra te opera y te lo sacan. Si vos tenés un cáncer y está activo, no se te va a curar en 24 horas. ¿Sí? Porque está más inmunodeprimido. No, porque precisamente el gatillo, el desencadenante del estado clínico de la SIB va a estar constantemente presente. Entonces, ese paciente tiene un pronóstico muchísimo peor que los otros pacientes. ¿Sí? Porque podría estar Claro, y el con un tratamiento síndrome sería más paraneoplásico complejo. dado por el mismo tumor. Podría tener un síndrome paraneoplásico dado por el mismo tumor, o podría ser simplemente esto que yo les dije, que las células tumorales liberan muchos activadores inflamatorios que activan la cascada y terminan en la SID, pero a lo que yo voy es a lo que les dije al principio. La SID no trato cosméticamente el laboratorio, trato la causa. Si yo tengo que curar una sepsis con antibiótico, quizás le pueda ganar. Si yo tengo que curar una paciente con un aborto, lo voy a resolver. Si yo tengo que curar a un paciente con, no sé, a ver, otro ejemplo que se me ocurre, con un infarto agudo de miocardio, lo tratarán, resolverá y quizás se pase la CIF. Si tiene no sé, un politrauma, bueno, cuando resuelva todos los problemas de politrauma, se desinflame un poco, se va a pasar. Ahora, ¿qué pasa cuando tiene un cáncer? El cáncer no se lo voy a curar en 24 o 48 horas. Entonces, ese paciente es mucho más complejo, tiene muchísimo mayor riesgo de mortalidad. ¿Sí? Eh, ¿Qué hacemos con la heparina? ¿Qué hacemos con estos pacientes? ¿Lo anticoagulamos? ¿No lo anticoagulamos? ¿Qué piensan? En general. Me acuerdo que en la clase de anticoagulación dijiste que por ese tema de la neoplasia era muy difícil porque nunca sabía si estaba en rango o no por el tema de las sustancias que liberaba. Bien, pero eso con eso con los ABK, acuérdense, ¿eh? Eso con el acenocumarol y la warfarina. Yo pregunté por la heparina. Acuérdense que la heparina no tiene rango de control. Y de hecho es la única indicación para los pacientes oncológicos que se tienen que anticoagular. Pero Así lo que ahí, tengo que anticoagular. ¿lo tengo o no lo tengo? Sí, sí. Sí, sí, porque Lo yo que no sé pasa es que no sé yo no cómo sé lo para qué lado se va controlaré. la balanza. Yo no sé si se va a trombosar o va a sangrar, no tengo la bola de cristal. Y por eso, Sobre todo y los eso se da un pacientes, control más constante. exacto, sobre todo los pacientes sépticos y las pacientes puérperas, que tienen mucho más riesgo de trombosis. Obviamente, si está sangrando, no lo voy a anticoagular. Si tiene menos de 50.000 plaquetas, no lo voy a anticoagular. Si tiene un coagulograma ya prolongado,
sin que yo haya hecho nada, no lo voy a anticoagular. Si tiene un fibrinógeno menor a 100, no lo voy a anticoagular. O sea, si tengo algo en el laboratorio que me diga, che, este paciente no está sangrando, pero puede sangrar en 3, 2, 1, y bueno, esperaré un poco para la heparina. ¿Sí? ¿Estamos? Habría que primero justamente evaluar todos esos parámetros primero. Exactamente. Primero tengo que tener todos esos parámetros en una hoja. Entonces, si me preguntan cómo estudio una CID, que me lo puede preguntar, además de las causas, que son las dos cosas que le va a preguntar Rey, las causas y cómo la estudian, plaquetas, dímero D, fibrinógeno, coagulograma. Punto. ¿Sí? Doctor, a ese paciente con cáncer se lo anticoagularía con heparina de bajo peso molecular? Siempre. No. Siempre Ok. que tenga heparina de bajo peso molecular, heparina de bajo peso molecular. Acuérdense que la heparina no fraccionada, solamente en bomba y en pacientes que tengan falla renal. Si no, no la usamos. Perfecto, sería lo de 1 mg/kg cada 12 horas, 1 aproximadamente. miligramo kilo cada 12 horas, siempre la misma dosis, que es la dosis de anticoagulación. Y para el final les voy a compartir un cuadrito para cerrar la clase. ¿Lo ven ahí? Profe, ¿y cuál era la metodología diagnóstica? Era fibrinógeno, dímero D, ¿y cuál era la tercera, más importante? Plaquetas y coagulograma. Bien, gracias, profe. Fíjense, figura 1, esquema general. Situación clínica proclive, el ICTH que yo les dije, cuando es mayor a 5, tratamos la enfermedad. No hay sangrado, no hay trombosis. Le digo al terapista, todos los días sacale sangre con estos parámetros que le acabo de repetir al compañero. Hago profilaxis con heparina. No lo anticoagulo a la dosis de 1 mg/kg cada 60, a menos que tenga una trombosis, como dijimos recién. Si está en la CID, sin nada que me haga pensar que puede sangrar, podría usar la enoxaparina en la dosis profiláctica, que es 40 miligramos por día. Esa es la dosis profiláctica. Sé que con esa dosis tiene una profilaxis. ¿Puede trombosarse? Sí, se puede trombosar, pero tengo menos riesgo de que me sangre que si lo llevo a un rango de anticoagulación. ¿Sí? Si se tiene que hacer un procedimiento invasivo, como puede pasarle a estos pacientes, bueno, tratar de tener unas buenas plaquetas, tratar de que tenga un buen TP, para eso el plasma fresco congelado, o el crío precipitado, o el complejo Protromplex. Vitamina K, si veo que tiene déficit de factor 2, 7, 9, 10, le puedo dar vitamina K. Si tiene mucho sangrado, le puedo dar hiperfibrinolisis. Hasta ahí lleguen ustedes, esto de acá abajo no. Y esto de acá arriba tampoco. ¿Se entendió? La dosis profiláctica, que es de 40 miligramos por día, ¿no es lo mismo que la de anticoagulación? No. No, porque Ok, acuérdate que anticoagulación es 1 mg/kg cada 12 horas. ok. ¿Y la profiláctica la podés dar por cuánto tiempo? En el tiempo que vos necesitas que el paciente esté con profilaxis. Perfecto. Por ejemplo, te lo llevo a un caso más común. Una señora de 60 años que se opera de cadera. Y bueno, fue una cirugía muy grande, el traumatólogo quiere que se quede internada. Esa señora después de la cirugía se queda con enoxaparina en el hospital, hasta que se va a la casa. Pero no se queda anticoagulada, se quedan con profilaxis, con 40 miligramos por día. ¿Sí? Ok. Un paciente que está internado en una cama, en una habitación de clínica médica, que no deambula porque se hizo una cirugía, porque sacó la vesícula, porque le pusieron un tubo de avenamiento y no se moviliza y está internado. Ese paciente de enoxaparina tiene 40 miligramos por día nada más. Esa es la dosis profiláctica. Pero el quit siempre lo tengo que tener en doble o el triple ¿Para qué? para la heparina. Eso es, como les dije en la otra clase, eso es para la bomba de heparina, que es lo que Rey les pone en el libro, la heparina no fraccionada. Acuérdense que yo les di la clase, si no la vieron, pídansela a algún compañero. La heparina no fraccionada se controla con el KPTT, no con el QUIC, con el KPTT que se tiene que prolongar 2 a 3 veces, como dice el libro de Rey. Eso es para la bomba, que no es lo que más usamos. De hecho, les diría que casi no la usamos. En lo que hacemos para controlar la enoxaparina, acuérdense que les mostré el cuadrito ese donde les decía que la enoxaparina directamente va contra el factor 10, por eso es tan buena. Por eso no tiene tanto evento adverso como la heparina, no provoca tanto sangrado, va directamente sobre el factor 10 de la coagulación. La única forma que yo tengo de controlar
la enoxaparina es dosando el factor, dosando el anti-10, ¿sí? La enoxaparina, cuando está ejerciendo su efecto anticoagulante, ese anti-10 está en un rango. Así como el ring existe para el acenocomarol y la warfarina, acá existe un anti-10 que va, no importa para ustedes, pero va de 0,8 a 1,2. Si está ahí, yo sé que los 60 miligramos cada 12 horas le está alcanzando al paciente. Y acuérdense que en esa clase yo les dije, no le pido anti-10 a todo el mundo, porque no tiene sentido. Solamente le pedimos anti-10 a los que son muy obesos o muy flacos o tienen ya un deterioro de la función renal, y la enoxaparina, acuérdense que es nefrotóxica. Entonces en esos casos sí pido anti-10. Si no, no. Si no, pongo la enoxaparina y me quedo tranquilo. Por eso es el tratamiento que preferimos en los pacientes que tienen cáncer, para evitar todos estos desbalances. Le puse la enoxaparina y me olvidé. Ya está. ¿Sí? No se confundan eso, menos mal que me lo preguntaste. El KPTT prolongado 2 a 3 veces es para la heparina no fraccionada, para la bomba de heparina, que solo la vamos a usar en pacientes que se tienen que anticoagular y tienen una falla renal. No pueden recibir enoxa, porque tienen un clearance menor a 30. Mientras el clearance sea mayor a 30, enoxaparina para todos. Y mientras el lugar donde estén trabajando tenga plata para pagar la enoxa, ¿no? Obviamente. ¿Sí? Sí, profe. Bueno. Bueno, espero que les haya servido la clase. Nuevamente les voy a dar un consejo una vez más. Nos queda todavía una clase más nos queda de Zoom de Mato, me parece, ¿no? A ver, voy a ver el calendario. Sí, la próxima semana. Claro, porque ya la otra es la del examen, no tienen clase. No, 2. No, no, porque el Zoom, la semana que tienen el examen no hay Zoom, porque no hay clase, es el examen. ¿Sí? El 29 no tienen clase por Zoom, tienen el 22, una más nos queda. 8. ¿Qué cosa? No, no, no. No, no, no. El examen era el 1 de mayo para los chicos de los miércoles y el 4 de mayo para los chicos de los sábados. Como el 1 de mayo es feriado, se postergó una semana. ¿Sí? Sí, el examen es el 8 de mayo, ¿queda claro? 8 Y de mayo nosotros, para lo del miércoles, 11 de mayo para lo de los sábados. El lunes bueno, que viene es la última clase teórica de Zoom de hematología. pero en plataforma tenemos el ID y la clave para un No, Zoom pero del eso porque 29. no, pero eso porque generan los links para todo el mes. Pero cada vez que tengan el examen, ustedes esa semana no tienen que conectarse al Zoom. Porque no hay clase, se acabó el temario. Ah, ¿Sí? porque ellos no saben que el examen No, no es que no saben. Arman los Zooms y los reservan para todos los lunes del mes. Después ven si cae justo un examen o no. Entonces, el lunes que viene es el último Zoom que veríamos linfomas y leucemias. Vamos a ver, leucemias lo dimos el sábado. ¿Sí? Vamos a ver linfomas. Vamos a ver linfomas el lunes que viene. Bien. Eso Y confunde un poco. Ah, perdón. ¿Por qué? Porque ni todos somos alumnos del sábado, algunos somos del miércoles y se difiere Pero un poco ustedes el los sábado temas a tendrían que veces. haber visto leucemias. No tenemos clase el sábado, tenemos miércoles. no, Bueno, o el miércoles. Pero tienen que ver leucemia, que es el tema que les toca en la clase. bueno, en definitiva, el los que tenemos que rendir el primero, pasamos al 8. ¿Sí? Bien, Pero al horario de nuestra cursada. Y el exactamente. último Zoom suyo, o sea, de clínica, es el lunes de la semana que viene. Punto. Exactamente. Bien. Gracias, doctor. Este miércoles tienen que ver leucemias, exacto, lo que está poniendo ahí Laura en el grupo. O sea, yo les doy los temas que van por Zoom. Yo leucemias los di el sábado. Igualmente, los chicos del sábado, Isabela, que creo que me preguntaste vos, me graban en la clase, ¿sí? Así que si alguno se quiere torturar escuchándome 2 horas y media hablando de leucemia, lo puede hacer, ¿sí? Ahí
Les di todas las leucemias que tienen que saber para el examen. Aclaro de nuevo, lo aclaré en el celular de la chica que estaba grabando, pero se los aclaro de nuevo. Di las leucemias más importantes. Existen muchas más leucemias, ¿sí? Pero a los fines prácticos del examen les di las más importantes. Volviendo a lo que les estaba diciendo, el lunes que viene es la última clase. Vamos a ver linfomas, ¿sí? Mi consejo para esta era, que es de hematología, y tuvieron clases casi todas conmigo, que fue algo bastante atípico, es la primera vez que les doy casi todas las clases yo de práctica. Sí doy ya desde el año pasado, soy el único que da teórico de interna 2 en la cátedra, pero de práctica nunca me había pasado de ir tantos sábados con esto de que el otro docente se bajó. Mi consejo es que escuchen esas clases, ¿sí? Se los dije el sábado a los chicos, se lo digo ahora a ustedes que no están conmigo los sábados. Escuchen esas clases. La hematología es muy compleja, se los dije el primer día que los conocí, a los que ya me conocían se los había avisado el año pasado. Si ustedes intentan, con el poco tiempo que tienen en sexto año, ir al libro de Rey o ir a una guía de hematología, les va a costar mucho. Vean esas clases, escuchen esas clases, está muy orientado a lo que les van a preguntar, está bajado a un nivel de simplicidad muy grande, obviamente, como tiene que ser para una cátedra de medicina interna. No es una rotación por hematología como hacen cirugía o dermato, que quizás se ponen un poco más específicos, aunque no deberían tampoco, porque la idea es que tengan un concepto general. Eh, Aprovechen eso, ¿sí? Creo que la clase del sábado quedó muy buena por la repercusión con los chicos. Pídanla. Hablé de síndrome mielodisplásico, hablé de las leucemias agudas, hablé de las leucemias crónicas y estudien de ahí, ¿sí? Y ya saben igual, ya me conocen del año pasado, algunos que les veo cara conocida, nombres conocidos. Cualquier cosa me escriben al mail, al Instagram, donde les quede más cómodo, me buscan, me preguntan si tienen una duda. Bueno, pídanselas, pídanselas a los chicos del sábado. Yo el sábado igual que voy a darles la última clase, porque la última de mato se las va a dar la otra docente, les voy a decir a los chicos que se las compartan ustedes. ¿Bien? Así pueden estudiar de ahí, quizás les es un poco, quizás no, seguramente les va a ser bastante más fácil. Y ¿Bien? la semana que viene sería el último teórico también. La semana que viene sería el último teórico, sí. Profe, ¿nadie le llegó a pasar algún drive para que pueda subir las clases que fueron hechas acá? ¿O sí? No, no me lo pasaron, porque como me estaban grabando ustedes, en teoría, nunca me las pidieron. Yo pensé que Ah, me estaban perfecto. grabando. Entonces pregunten en el grupo si alguien las tiene, porque yo como siempre esperaba La que se segunda suba a la clase que di, plataforma. si no me equivoco, fue la segunda clase que les di acá en Zoom y me dijeron que me estaban grabando, entonces por eso no las subí. Las de interna aún las subo siempre, pero estas como me dijeron que me estaban grabando, dije, bueno, listo, quizás es más fácil para ustedes también grabarle y se la pasan entre ustedes. Si no me avisan, yo creo que acá el Zoom cuando lo cierro me las graba. Sí, acá las tengo, si no, cualquier cosa me avisan. ¿Sí? Bueno, los dejo, que tengan buena semana, los veo el sábado, los del sábado, si no los veo el lunes, y cualquier cosa me escriben y me preguntan, y gracias a los que se conectaron a las 5 que eran de las 7. Gracias, doctor. Buenas tardes. Chao, chao.